Buenas noches, amados. El Señor les bendiga grandemente en este momento, Señor. Te damos las gracias por la oportunidad que nos das de estar nuevamente bajo tu dirección, dando esta palabra. Así que, amado, lo bendigo y me da mucho gusto la palabra que hoy el Señor tiene para ti y aún para mí, porque siempre la palabra empieza por nosotros, porque yo de lo que recibo es lo que doy. Así que, amado, quiero que disponga su corazón para darle gracias a Dios por este nuevo tiempo, por este momento en el que nos vamos a llenar de su gracia y de su favor, reconociendo que es nuestro Dios y que lo necesitamos. Así que, Padre amado, aquí estamos y queremos acercarnos hoy con acción de gracias y queremos, Señor, bendecir tu nombre y queremos en esta hora, Rey precioso, decirte que no hay nada mejor que en este tiempo que venir a tu presencia y entregar todo. Así que, amado, si tiene algo que entregarle al Señor, entréguelo en esta hora. Aún pedir perdón y ir en acción de gracias, eso también es alabanza, porque adorar es entregar. Y cuando yo entrego todo por Él, lo estoy adorando, lo estoy reconociendo como mi Señor, nuestro Señor. Aquí estamos, Señor. Y queremos introducirnos en tu habitación, pero que no haya nada que nos impida, Rey. Oh papá, que no nos impida nada entrar a tu habitación, que podamos entrar confiadamente, reconociéndote, Señor, Dios bendito, eterno, maravilloso, poderoso. A ti sea la honra y el honor por los siglos de los siglos. De mi corazón. Oh sí, Señor. En ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración.
Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Y nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. ¿Eres nuestro Señor? ¿O eres nuestro Señor? Nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro amado amigo, el Dios Todopoderoso, el que nos ha amado por encima de nuestros errores, por encima de nuestras debilidades, nuestros defectos, porque tu amor nos ha cubierto. Al único que es digno damos la honra y la gloria, al Señor de señores, al Dios Todopoderoso, al Eterno, Elohim Adonai. Santo, 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 te amamos, te honramos, te bendecimos, te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro Salvador, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu gran amor, Señor, gracias, porque ese amor ha cubierto multitud de faltas. Te honramos y dejamos este tiempo en tus manos, declarando que tu presencia está en este lugar, que tu presencia está con nosotros, que tú has dicho que cuando dos o más se reúnen en tu nombre, tú estás allí, Señor. Cuando dos o más están, Señor, de acuerdo, tú haces grandes cosas y grandes maravillas, Señor. Amamos tu presencia y declaramos que mejor es un día en tu presencia, mejor es un día en tu habitación, mejor es un día en tu regazo, mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ella, Señor. Gracias. Gracias, Padre bueno. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias, Espíritu de Dios, gracias. Porque nos dirige, porque nos gobierna, porque nos muestra, porque nos revela, porque no nos deja, Señor, caídos. Te amamos, porque clamas ante el Padre con gemidos indecibles. Abba, Padre, papito lindo. Oh, Señor, aquí estamos. Gracias, Señor, por cada vida que oye este mensaje, por cada vida que lo ve, Señor, por cada persona, Señor, que está en este lugar también, por mi vida, por nuestra casa y nuestra familia, Señor. Te doy las gracias, Padre, por tu iglesia. Te amamos, te honramos y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, es un privilegio cuando honramos y cuando nos gozamos en el Señor, cuando podemos y tenemos ese privilegio de abrir nuestra boca y tenemos todo nuestro ser, unas manos buenas, unos pies buenos, una boca buena, todo para poder exaltarlo. Dice que todo lo que respire lo alabe y todo nuestro ser es para alabarlo. Así que qué honor es honrarlo. Y ese es un centro de adoración. No puede faltar la adoración en su vida, en su casa, permanente. Así que, y en su corazón, siempre dando gracias. Adorar no es solamente cantar un cántico o un himno o sacar una alabanza, sino adorar es honrarlo, entregarle, humillarse, reconocerlo como Dios. Así que, qué bueno, amado, que podemos exaltar. Hoy hay un mensaje que sé que cubre mi vida y que cuando uno entiende lo que es la gracia, vamos a hablar de la gracia, muchas cosas realmente suceden, cosas maravillosas suceden. Así que el tema de hoy se llama que no nos falte su gracia, que no nos falte su gracia. Y quiero que vaya conmigo a Tito. Es un libro que casi pues no lo sacamos, ¿cierto? Vamos a ir a Tito 2. Y queremos hablar de la gracia del Señor
Tito 2, y quiero que, hay un título allí que dice Enseñanza de la Santa Doctrina. Hay un título que dice Enseñanza de la Santa Doctrina. Pero, amados, quiero que vayamos al versículo 11 y lo vamos a leer hasta el 13. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la piedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Bueno, terminémoslo ahí. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Amén. Así que a mí me gusta muchísimo, de pronto porque lo vivo, porque lo he experimentado, porque lo he vivido y porque sé la importancia de lo que es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Así que vamos a colocar, después de haber leído esta palabra, quiero que incline su rostro y vamos a colocar esta palabra que entre y penetre, que haga lo que el Señor quiere que haga en tu vida hoy. Padre eterno, cuán abundante es tu gracia, Señor. Hemos leído aquí, Señor, en tu palabra, Señor, que tú nos enseñas a través de tu gracia. Padre, que esa gracia abundante que tú tienes para nosotros, Padre, sabemos que la gracia es un don divino y hoy ese don divino sea espléndido en nosotros, pues por gracia sois salvos por la fe en Jesucristo el Salvador. Hemos entendido que por tu gracia hay salvación, Señor, que por tu gracia, Señor, hay eternidad, Señor, que por tu gracia hay perdón de pecados. Señor, ayúdanos a vivir una vida en sobriedad y en justicia y en compasivamente esperando el regreso de Cristo, Señor. Padre, que tu iglesia no se desvíe, Señor, que no nos desviemos, que cada vida, Señor, que hoy oye este mensaje, se apropie, Señor, de la gracia que fue derramada en nosotros y en tu pueblo, Señor, antes aún de que nosotros naciéramos, ya tú habías pensado, Señor, así que ayúdanos a vivir una vida en sobriedad, Señor, en justicia y siendo compasivos, esperando tu regreso, tu segunda venida, Señor. Padre, hoy te queremos decir que te amamos por esa obra maravillosa que has hecho, Señor, con tu pueblo, con la humanidad, Señor. Así que repítale, dígale, Señor, yo te amo, estoy agradecido, Señor, Padre eterno. Hoy puedo decirte, te amo, Rey precioso, te amo, mi amado, te amo, mi precioso Rey. Señor, te amo, Padre, te amo por lo que has hecho. Señor, te amamos por ser el único digno, Señor, porque fue el único que fue encargado, el único que se halló presto para abrir el rollo, Señor. Padre Jesús, te doy las gracias por esa muerte en la cruz. Dígale, porque si no hubiese sido por ti, ¿qué sería de mi vida? ¿Qué sería de nuestra vida? ¿Dónde estuviéramos hoy, Señor, si tu gracia no nos hubiera alcanzado, Señor? Hoy en el nombre de Jesús, Padre, yo te doy gracias por el pueblo que ha sido entendido por, Señor, por la fe, ha sido entendido la obra que tú has hecho en la cruz, Señor. Hoy te damos las gracias por ser el único Señor y Salvador nuestro, por ser el que se dio por nosotros, Señor, sin escatimar nada, el que se humilló, Señor. Hoy que el pueblo, que tu iglesia pueda entender esa obra maravillosa que fuiste tú, Señor, aún llevado como cordero al matadero y no dijiste nada, Señor. Cuán grande es tu amor, cuán grande es tu gracia, cuán grande es tu favor, cuán grande es ese don, Señor, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sobre nuestras vidas, Señor. Hoy te doy las gracias porque tu gracia, ese don, ese regalo inmerecido, se ha sobreabundado sobre el pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que
La palabra nos enseña que por gracia, porque la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Podemos entender que la gracia es un don que fue manifestado para que pudiera haber salvación en nosotros. Y hoy vamos a hablar de esta palabra, gracia. O sea, ¿qué significa realmente eso? Que a través de su palabra vamos a entender. Quiero que vaya a Judas 1, versículo 4. Estamos leyendo unos libros que poco, ¿cierto? Judas 1, 4. Y dice la palabra del Señor. Ahorita hablamos, ¿cierto?, de enseñanzas de la sana doctrina. Aquí dice falsas doctrinas y falsos maestros. Dice el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vemos entonces a través de su palabra que muchas personas creen. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que muchas personas creen que la gracia de Dios es solamente el perdón. Es únicamente el perdón de los pecados. Hay personas que han entendido la gracia como solo el perdón, que hemos recibido perdón, el perdón de pecados. Por eso hay personas que creen que con solo confesar los pecados y cierto, y hacer una penitencia, digamos, ¿cierto? Que confiesan los pecados y hacen una penitencia para luego seguir pecando liberadamente. Entonces, esa es la tradición. La tradición nos enseñó que, o sea, se confesaba el pecado, se pide perdón y le colocaban una penitencia y ya con eso, cierto, había salvación. Y la gente por eso se habituó que rezar y pecar y rezar y empatar está bien. Eso es lo que quiere decir. El mundo dice, el que reza, el que peca y reza, cierto, empata. Y eso es lo que el mundo está enseñando, que si nosotros pecamos, confesamos y luego hacemos una penitencia, entonces con eso nosotros somos salvos. Y hoy le quiero decir, por eso dice la palabra acá, acaba de decir, porque algunos, del versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¡Wow! O sea, que se burlan de la obra que Dios ha hecho, de la gracia, la palabra gracia, pero no es una palabra, es un don, y es un don de Dios. Entonces, cuando se hace esto, que se hacen diferentes penitencias, yo recuerdo que cuando estaba en lo católico, voy a decir, entonces uno pecaba y iba al confesionario, se confesaba y le ponían que 4 Padres Nuestros, 3 Padres Nuestros, que una Ave María o que un Creo, y ya, y con eso pasaba. Y uno seguía después con el siguiente pecado, y entonces era una cosa repetitiva. Eso se convierte, ¿cierto?, en un libertinaje, lo llama el Señor. Lo que se está haciendo, vanas repeticiones. De vamos y hacemos, rezamos, pecamos y empatamos. Eso dice que entonces, ¿qué? Que han convertido la gracia, ¿qué? En libertinaje. Entonces, y es un falso arrepentimiento. Porque si fuera un verdadero arrepentimiento, no tendríamos que volver al confesionario a volver a decir lo mismo. O sea, que decía mentiras, entonces vuelve, se confiesa y luego vuelve otra vez al año.
Y eso se hacía una vez al año, o cuando se iban a confirmar o algo. Y cierto, entonces una vez, y volvía a traer los mismos pecados. O sea que no había un verdadero arrepentimiento. Cuando no hay un verdadero arrepentimiento, estamos jugando con la gracia de Dios. Eso es cuando solamente tenemos el remordimiento en nuestra alma. Así que no hay un genuino perdón. Un genuino arrepentimiento tampoco tiene un genuino perdón. Entonces, amados, es así como se cae en vivir una vida legalista. La iglesia está cayendo en vivir una vida legalista, carente de poder. Es una vida carente de un poder divino, porque si está el poder divino, realmente, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. No es un verdadero arrepentimiento. Así que caemos. Muy fácil cae la iglesia, muy fácil caemos en ser personas legalistas, de estar hablando de Dios, y criticando muchas cosas, pero cayendo en pecado constantemente. Así que, amados, no juguemos con la gracia de Dios. ¿Sabe? Hoy, ahorita en este momento, voy a hablar realmente de lo que es la gracia de Dios, para que a lo mejor muchos se han vuelto, ¿cierto?, como arengas. La gracia de Dios, que la gracia y el favor de Dios es sobre mi vida, pero realmente no sabemos qué es eso. Y por eso la iglesia está en legalista y religiosa, viviendo religiosamente. ¿Por qué? Porque no ha entendido realmente el concepto de la gracia de Dios. La iglesia cayó en legalismo y la iglesia ha caído en religiosidad porque no ha entendido lo que es el concepto de la gracia de Dios. No sabemos, es muy difícil, y realmente es difícil entender el concepto, porque mucha gente piensa que tienen que hacer muchas cosas para salvarse. Todavía hay pensamiento dentro de la iglesia que hay que ayudar a Dios. Y se habla de la gracia, y que por la gracia son salvos, y que es cierto, y que como ya Jesucristo murió, yo puedo hacer lo que yo quiera y estoy salvo, y cierto, pero también se entra en un montón de tradiciones. Así que cuando nosotros entendamos realmente el concepto de gracia, el hombre realmente va a cambiar y cambia su pensamiento, porque es que el hombre tiene una mente, ¿sabe?, humana, y siempre trata de ayudar con otros medios, con otras obras. Es bueno, y no estoy criticando, es bueno hacer encuentros, claro, pero qué bueno es que yo tenga realmente un encuentro con Dios. Porque mucha gente entra en religiosidad, en estar yendo a encuentros, y mucha gente lo toma como un paseo. Dice, bueno, mandémoslo a ver que se despeje la mente, y puede ser que Dios haga algo, y realmente puede ser que Dios lo haga por su amor, por su gracia, por su favor, pero nosotros tenemos que cambiar la mentalidad realmente de lo que es la gracia del Señor. Así que cuando nosotros lo entendamos, vamos a cambiar realmente. Cuando no se entiende la gracia, el hombre en su mente trata de hacer muchas cosas, pero muchas cosas humanamente, para ayudar por medio de obras. ¿Cuál? Lo que le estaba contando, que si nos arrepentimos, confesamos los pecados, pero entonces tenemos que estar haciendo, digamos, pagando misas, ¿cierto? Pagando indulgencias. Entonces, ¿dónde está el favor de Dios? ¿Dónde está eso que Dios hizo? Entonces es como si lo que Dios hizo no tuviera poder. Tiene más poder la indulgencia y lo que pago que el Dios en el que creemos. Entonces debemos cambiar esa mentalidad, que tenemos que hacer muchas cosas después de que Cristo muere para nosotros poder ser salvos. Ahorita vamos a mirar realmente. El espíritu legalista sigue vivo en algunos grupos de la iglesia. El legalismo sigue vivo allí, porque no hemos entendido ni hemos renovado
nuestra mente. Así que qué lamentable que dentro de la iglesia y dentro de los creyentes siga habiendo legalismo y siga habiendo religiosidad. ¿Saben? La religiosidad ha invadido la iglesia y nosotros tenemos que reconocer que de verdad la religiosidad nos ha invadido. Y es fácil caer en religiosidad, creer que estamos haciendo las cosas bien y nos volvemos unos religiosos. Y vemos en la palabra el concepto de religioso que tenía Jesús. Jesús, el concepto de lo que él creía que era un religioso, siempre era un fariseo, ¿cierto? Entonces, realmente nosotros, viviendo un fariseo es alguien que vive una vida doble. Y nosotros no, en este tiempo ya no es para vivir una vida doble, amados. Así que es fácil caer en legalismo, es fácil caer en religiosidad. Y de hecho, esas dos cosas, esos dos espíritus, porque son espíritus, han invadido la iglesia. Se piensa que si no hay procesiones, que si no hay ritos, ¿cierto? U otras obras, entonces no es posible que haya salvación. Porque ya Jesús se dejó lacerar su cuerpo. Pero ¿por qué esa tradición, por qué ese legalismo y por qué esa religiosidad está siempre, digamos, en las Semanas Santas, gente con su procesión haciéndose y golpeándose el cuerpo cuando Jesús entonces está invalidando como si lo que Jesús hizo no hubiese sido suficiente? Entonces tiene que lacerarse nuevamente la persona. Entonces, esos son tradiciones religiosas, esos son procesiones, son ritos, ¿saben? Son obras que el hombre ha adoptado, ha inventado, se ha creado, pero con eso está anulando la gracia de Dios. Así que, y dentro de la iglesia cristiana, dentro del pueblo cristiano, lo hay. Es necesario hablar de esto y es necesario que nosotros nos escudriñemos si realmente dentro de nosotros hay religiosidad, si realmente dentro de nosotros hay legalismo. Para unas cosas sí esto y para otras no, porque ese es el legalista, ¿cierto? Es fácil criticar y murmurar ¿cierto? Y al pecador volverlo nada y cogerlo y azotarlo y hablar del otro hermano, ¿cierto? Y castigarlo. Es fácil, eso está bien. Y lo cubrimos con ponernos un vestido muy largo. Y eso no está bien. Necesitamos cambiar nuestra manera realmente de ver las cosas. Así que no necesitamos hacer tantos ritos para que haya salvación o para que haya una relación con Dios. Realmente lo que la palabra nos enseña es que nosotros necesitamos es un corazón sencillo, porque su gracia ya nos alcanzó, su favor nos alcanzó. Mire, vea que el apóstol Pablo nos habla de cuidar la gracia. Siempre, él a la iglesia siempre le estuvo diciendo que no menospreciemos la gracia, que la cuidemos, que cuidamos la gracia y que tengamos cuidado de no volvernos, ¿cierto?, a volver a la debilidad, que tengamos cuidado de no ser pobres, caer en los rudimentos pobres, en pobres rudimentos, dice la palabra, ¿cierto? Y esos rudimentos nos lleven nuevamente a la esclavitud. Lo que quiere decir que el legalismo y que la religiosidad nos va a llevar es a la esclavitud. Y por eso Pablo insta tanto a la iglesia, la insta muchísimo a que no pierda la gracia, sino que realmente y que la cuide y que no caiga en debilidades, porque va a volver a caer en esclavitud. El apóstol Pablo nos lleva a que de verdad guardemos y cuidemos lo que Cristo ya hizo. Veamos qué significa gracia. Veamos el significado de gracia y cuántas cosas tengo a mi favor, ¿cierto? Gracia es benevolencia, favor o un beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. O sea, yo no lo merezco, pero recibo ese favor.
Es como decir que cuando nosotros oramos y estamos orando por algo y uno espera el pago de eso, pero viene aún mayor. Es como cuando uno dice, bueno, el Señor me bendijo, hallé gracia y me bendijo con este empleo, pero resulta que yo estaba esperando un pago un mínimo y resulta que me van a pagar 2 mínimos. El siguiente mínimo es la gracia, ¿cierto? Entonces, es un favor, es algo más allá de lo que yo merezco, porque yo merezco que me paguen el sueldo, porque estoy haciendo, pero me van a pagar más del sueldo. Eso es gracia, ¿cierto? Entonces es como cuando nosotros decimos, Dios siempre da más de lo que nosotros pedimos o entendemos, así es escrito. Ese más es la gracia de Dios. Entonces por eso dice que es una benevolencia, un favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Ahora, ¿por qué dice por gracia sois salvos? Porque aunque nosotros no lo merecíamos, ni por tanto pecado, por estar hundidos en el pecado, a el Señor le plació por su gracia morir por nosotros y rescatarnos. O sea, ese es el favor, es la benevolencia por algo que yo no merezco, pero a Dios le place darlo. Es cierto, también es un don que posee una persona. Cuando le dije que tenía autoridad para hablarlo y decirlo, porque la gracia es un don, es un regalo no merecido, porque pues ofendimos a Dios, siempre lo ofendemos y todo, pero a Él le place darlo. Entonces, ese don que posee la persona es que cuando usted hace algo, todo le sale bien. Usted no sabe por qué le abren la puerta, usted no sabe por qué usted va a hablar con alguien y cierto, y se le dan las cosas. Ese es el don. Ahí yo me doy cuenta que fui revestida del don de la gracia de Dios. Aparte de que la gracia me salvó, la gracia me perdona, pero también me da salvación. También me llena, o sea, soy llena de ese don. Y cuando realmente nosotros sabemos aprovechar y nos damos cuenta que ese don está dando por nosotros, mire, no le faltará nada. Realmente es un favor. Siempre la gracia es un favor. Siempre nosotros necesitamos favores, aún para que nos alcancen algo las cosas. Pero siempre ese favor lo colocó Dios y revistió al ser humano, nos revistió a nosotros como hijos para estar llenos de su gracia. Es como cuando uno va a hablar, y lo digo porque muchas veces, y por no decir la mayoría de veces, voy a hablar con alguien, digamos puede ser por un negocio, puede ser así sea, aún está en una clínica por algo de salud, ¿cierto? Y yo veo la mano de Dios, y yo veo el favor de Dios abriendo las puertas. En estos días tengo que testificar, y estoy testificando para honrar el nombre del Señor, pues sí tuve un quebranto de salud y orando al Señor y que Él se manifieste, se glorifique, pero aún se glorificaba la gracia dentro de que la gente se queja, que no le están dando citas médicas, que no están dando los medicamentos, que no están haciendo esto, que no están haciendo lo otro. Y realmente yo estaba sorprendida que se daba una cosa tras la otra, al punto que al final, las últimas citas, no tenían que cargar ni las fórmulas a la plataforma, porque los mismos médicos decían, no tienes que hacer nada, ya te lo entrego autorizado. Y ellos mismos llamaban y yo decía, ¿qué estás haciendo? Y todo este mes, todas las citas ya me las entregan autorizadas. No tengo que hacerlo. Simplemente me dan el día que debo ir y ya. Y entonces, por eso dije que tenía la autoridad para hablar de eso. O sea que en mi vida yo he podido experimentar el don de Dios.
El don de la gracia. Así que, amados, amadas, el don de la gracia es cuando usted va a hacer y pueden haber 10,000 hojas de vida, pero usted va y aunque usted no sea el que tenga el máster ya que están pidiendo, pero ve su hoja de vida y le dan la oportunidad y usted dice, bueno, ¿por qué? Fue la gracia. Por eso dije que la gracia del Señor era una benevolencia, era un favor, ¿sabe? Era un beneficio a mi favor, ¿cierto? Algo que me beneficia, algo que me lleva, me llena, algo que yo, aunque no lo merezco y aunque no creía tenerlo, lo tengo. Las cosas me llegan y es la gracia de Dios. Así como la salvación. Nosotros no la merecíamos, ni siquiera conocíamos al Señor, no lo estábamos viendo, pero la gracia nos alcanzó. Así también los beneficios y los favores de Dios te alcanzan. La misma palabra dice, ¿cierto? Que vendrán los favores de Dios, vendrán y te alcanzarán. Las bendiciones te alcanzan. Eso quiere decir, es la gracia de Dios. Usted va avanzando y la gracia te está corriendo al lado suyo. ¿Para qué necesitas? ¿Qué necesitas? Abriéndote la puerta. Y usted no sabe por qué está pasando eso, pero es un don. Es el don que está sobre la vida. Por eso dije que el don, que también gracia, es un don que posee una persona. Entonces buscaba en un diccionario secular español y también decía eso, que la gracia que posee una persona. Y le añadían algo que me causó curiosidad, que decía que era como un ejemplo, ¿no? Era la gracia que tenía una persona para hacer sonreír a otra. ¡Wow! ¡Qué lindo que Dios me dote a mí de un don para yo ser feliz a los demás! O que mi entorno sea feliz por causa de lo que hizo Jesús. Fue algo lindo como el entorno que somos nosotros, solo un hombre, Jesús, hizo que nuestra vida cambiara. Y la gracia hace que el entorno cambie. Entonces, qué lindo que cuando usted llegue y diga, ¡ay, qué pereza! Ya llegó ese aburrido, qué pereza, uy, no, ya llegó esa, uy, no, volteen, pongan la escoba ya, dicen los ritos. Pónganla para detrás de la puerta para que se vaya rapidito porque tenemos que comer. No, sino que, wow, bienvenido. Qué bueno que nos vengan a visitar. Qué bueno, qué alegría que siento. La gracia, ¿cierto? Fue algo que leí ahí en el diccionario tradicional en español que decía un ejemplo que era como la gracia que tenía una persona para hacer sonreír a otra, como ¿cierto? Es un talento, como un talento entonces, como algo hermoso, ese don que todo el que está a su entorno quiere estar contigo y no te rechaza, sino que caes bien. Ah, pero pastor, a usted le cae mal a mucha gente. Pero es cuando llegan las tinieblas, pero las tinieblas después terminan amando. Así es, porque se da cuenta. Entonces, amar, ya saben que también es un don que posee una persona. Puede ser, un ejemplo, puede ser la elegancia de una persona, ¿cierto? La elegancia de una persona es un don, ¿cierto? ¿Qué otra cosa puede ser? Ahorita voy a ver cómo el Espíritu Santo me da para hacerme entender a lo que le quiero decir. Puede ser la elegancia, la armonía de la persona. Es eso, ¿cierto? Que posee una persona y hasta un animal, porque aún hay animales de animales, ¿cierto? Usted no ha dado cuenta que no todos los caballos caminan igualito, pero hay unos caballos que caminan todos creídos. Y llaman, ¿cierto? Que caminan con un paso extraordinario que da como una marcha. Entonces, está lleno de gracia. Todos pueden pasar 20 caballos, pero ve el que va con eso y el que está erguido y el que va así, ¡wow! Llama la atención, ¿cierto? La gracia atrae. La gracia atrae. Jesucristo nos llenó de su gracia y nos atrajo al Padre.
¿Sí ve? Entonces la gracia atrae las cosas, el beneficio a su favor. Por eso es un regalo, algo que atrae, es un don que atrae el beneficio a tu favor, a mi favor. Es una armonía que se siente, ¿cierto? Cuando usted llega y dice, va a tal cosa y dice, wow, simplemente imagínese, fui por un cartón de huevos y yo no sé. Uno dice, el que no entiende, el que yo dije de los ritos, él dice, uy, qué buena suerte, el de la tienda me regaló 5 huevos más ahí. Pero el que es entendido dice, la gracia y el favor de Dios estaba sobre mí, no sé, pero compro el cartón de huevos y el Señor le place regalarme otro. O sea, la gracia. Pero usted no lo estaba pidiendo. Pero Dios sí sabía y lo da. Y entra todo como en una armonía. O sea, quiere decir entonces que también la gracia es elegancia, armonía, que posee una persona o un animal aquí me gustó mucho, dice, en sus movimientos. Por eso le hice el ejemplo del caballo, ¿cierto? Y los que han ido a las ferias, se dan cuenta que hacen competencia de caballos y hay animales que están súper entrenados o tienen en sí como esa elegancia, como esa armonía, como cierto parece, y llama la atención de todo un público. Y así es la gracia atrae. El Señor Jesucristo nos atrajo con su gracia al Padre. Y también entonces cuando dice que en sus movimientos, qué lindo que nosotros podamos como pueblo de Dios entender la gracia y el favor de Dios. Cuando yo tengo la gracia, tengo el poder para mover. O sea, wow, ¿qué se está creyendo? Sí, la gracia de Dios mueve los cielos, la gracia de Dios mueve las puertas cerradas, la gracia de Dios hace que lo imposible se haga posible para ti. Está lleno de gracia. Le decía yo lo de los médicos, yo me quedé sorprendida cuando voy con un dolor y claro, y la doctora hace todo y me dice no, y ya te mando esto, ya te hago esto, y como vas a pasar un fin de semana y esto de pandemia y van a cerrar, entonces yo te voy a mandar un medicamento que te soporte todos los días de pandemia para que no sea igual. Qué lindo es Dios. Estaba pensando aún de los días más adelante, la gracia está pensando en tu futuro. Y es algo espectacular. Lo digo porque realmente lo vivo. Y yo entiendo que he vivido muchas cosas por gracia, pero muchas. Hace poco hice un negocio y pidieron una cantidad de dinero. Yo no la tenía. Realmente ni poquito ni bastante. Pero confiando en Dios, dije, bueno, voy a preguntar. Y fue a hablar con el Señor, me gustó realmente como estaba el negocio, pero no tenía todo el dinero. Y vine, oré al Señor, le dije, bueno, si es tu voluntad, que se haga. Luego el señor del negocio llama y me dice que ya no va a vender lo que estaba vendiendo. Yo dije, bueno, tal vez no era. Pero había una gracia sobre mi vida que yo estoy súper aterrada todavía, que movió eso, porque solo pasaron 2 días y ese señor cambia nuevamente y me llama a mí. Y había muchas personas tras ese negocio y otras quedaban, yo estaba pidiendo rebaja y otros le estaban ofreciendo más. O sea, yo dije, bueno, será para el que, ¿cierto? Y no, la cantidad no era poquita. Le estoy hablando de 50 millones de pesos más por encima de lo que estaba pidiendo el Señor, y yo antes le estaba diciendo 30 millones hacia abajo de lo que él estaba pidiendo.
y otros le estaban dando 50 por encima. Y realmente, no sé qué pasó, sé que es la gracia, el favor de Dios que atrae, que es un don. Él a los 2 días me llama y me dice que suba, que quiere hablar conmigo. Y me dice estas palabras: realmente quiero que usted se quede con esto. Es usted. Y que me ofrezca. Y yo ofrecí lo que le pedí a Dios que fuera justo, ¿cierto? Y ofrecí eso. Digo, ay no, señora Milena, no, hasta allá no alcanzo. Yo le digo, bueno, entonces eso es lo que puedo y nada más. Si no, muchísimas gracias, hasta luego. Pero cuando yo dije eso, me dice, es que yo quiero que usted se quede con eso. Y realmente fue, yo no sé cómo pasó eso. Al momento, como a la tarde, le vienen a ofrecer 70 millones por encima de lo que yo había. Y él me llama y me dice, tengo acá la persona, si va a hacer el negocio o no. Y sí estaba la persona. Realmente hice el negocio, pero fue por pura gracia, por puro favor de Dios. Y eso es lo que yo quiero decirle. La gracia de Dios atrae. No solamente la gracia se derramó para salvación, sino también para mover aquí muchas cosas. Si la gracia de Dios está sobre ti, el favor, la benevolencia, sabe, la elegancia, la armonía está en su vida. Porque eso es lo que es gracia. Dice que la armonía que posee una persona para hacer movimientos. Pero no lo tomemos como lo está tomando la gente hoy en día. El movimiento que hace es, ay, de la vanidad. Nos ponemos los tacones y parecemos unas reinas de belleza o unos reyes de belleza. O sea, no, Dios no nos está llamando a desfilarle al mundo. Gloria a Dios por las reinas y por lo que hay. No estoy criticando eso. ¿Cierto? Si no es, vamos a cambiar de mentalidad. Yo cambio de mentalidad. Si sé que la gracia está a mi favor, si voy a caminar como reina, si voy a tomar el cetro, si voy a gobernar sobre las cosas que no creo que se pueden dar, pero las llamo a lo imposible, lo llamo posible, porque Dios nos ha dado ese movimiento. Puedo mover, ¿sabe?, el reino de los cielos, como también con la luz puedo mover el reino de las tinieblas y tienen que retroceder. Es el movimiento, la gracia que está a mi favor. Debo aprovecharlo y todos los días la tenemos. Todos los días. Así que, amado, en sí la gracia son cualidades que hacen que una persona, en lo que le dije de armonía, de benevolencia, ¿cierto?, de elegancia, son cualidades que una persona o cosa la hacen atractiva. ¡Wow! Ay, ¿ahora qué se cree, pastora? No, la hacen atractiva. Yo no estoy hablando de caras lindas, ni de rostros, ni de cuerpos, porque pasando esa vanidad. No se preocupe tanto por eso, por las caras bonitas, por el cuerpo, por todo eso. No se preocupe por eso, ¿sabe? Preocúpese que su corazón, que su interior esté lleno de gracia. ¿Cuánta gente, cuántas mujeres dicen, ¿sabe? En sanidad interior uno ve mucho eso, que a muchas mujeres la maldieron y les dijeron, ay no, a usted quién la va a mirar, usted es la más fea de la familia, usted no sé qué, y resulta que esa es la llena de gracia, y resulta con el más chachi, con el más simpático, con el más lindo. La gracia, ¿cierto? La gracia. Ay, tenemos un caso en la Biblia. Un hombre se atreve a trabajar 7 años por la vista. ¡Ay! Y luego se atreve a trabajar otros 7 años más por la que tenía el ojito desviado. La gracia. Esa mujer estaba llena de la gracia de Dios. Porque ese hombre no desistió hasta que no obtuvo lo cierto. Y fue trabajada. No fue que se la consiguió así en una esquinita y venga, ay, sí, esa no, sabe, la trabajó, se la ganó.
porque esa persona estaba llena de gracia, de favor de Dios. Así que cuando uno está lleno de favor de Dios, no tiene que hacer muchas cosas. Esos movimientos vienen a tu favor. Así que, amado, amada, son cualidades. La gracia es un don, pero también son cualidades de una persona, ¿sabe? Que la hacen atractiva, que la hacen agradable. Cuando usted llega, usted no sabe por qué. Porque cae también. Hace poco hablaba de una experiencia que viví en Yopal cuando fui a visitar a José y en el batallón. Y fui con el pastor Mauricio, pero hace poco lo comentaba porque nos reíamos mucho cuando estábamos en las fuerzas aéreas, porque nosotros no pedimos ir para allá, ni siquiera conocíamos allá a nadie. Pero la gracia, Dios tenía dentro de sus planes y sus propósitos algo. Y cuando nosotros nos reíamos con Mauricio, porque cuando nosotros llegamos a la puerta, a la portería, nos dijeron, a mí me dijeron, siga, bienvenida, usted es la recomendada por el gobernador. Y yo no digo mentira, no. Usted no siga, bienvenida, usted viene muy bien recomendada, el gobernador nos la recomendó. Y yo, mire, ese gobernador nadie le puede cerrar las puertas que él abre, nadie las puede cerrar. Si usted está lleno de gracia, y nos atendieron súper bien. Y para acá y para allá, y nos llevaban y nos traían hasta, me metieron a las oficinas donde están los altos mandos. Y yo sé, ¿yo qué estoy haciendo acá? ¿Sabe? Eso es la gracia y el favor de Dios. Y nosotros nos reíamos muchísimo con Mauricio. Y él me decía, pastora, usted viene recomendada por el gobernador. ¿Sabe? Eso, ¿quién lo hizo? El Señor. Y aunque yo dije la verdad y dije que no estaba, ¿sabe? Que no estaba recomendada por el gobernador, aún así la puerta fue abierta. Así que, amados, la gracia y el favor de Dios en tu vida abre puertas, te atrae al reino de los cielos. Así que, amados, son cualidades, es un regalo. La gracia es ¿qué? Un regalo inmerecido. No lo merecemos, pero el Señor nos cubrió con su favor. La gracia de Dios es el don mismo de Dios, es su mismo don, porque no es por sus fuerzas, no es porque usted sea el mejor vendedor, el mejor, publicista, no es porque usted sea el mejor arquitecto, no, sino porque la puerta se abre, está lleno de favor de Dios. El regalo es el mismo don de Dios que eleva al hombre. Quiero que preste bien atención acá a lo que le voy a decir. Es el mismo don de Dios que eleva al hombre racional, al hombre humano, a lo sobrenatural. ¿Entendió? Usted no entiende cómo pasó, pero pasó. Usted no sabe cómo le dieron de madre porque halló gracia y le dieron en este tiempo le vamos a dar esto, hallamos gracia. Y el pueblo de Dios está tan bendecido que y la iglesia está bendecida, que en medio de esta pandemia, en medio de toda la gracia de Dios nos ha favorecido y en la mesa no ha faltado el pan, porque la gracia de Dios siempre de algún lugar, del norte, del occidente, del oriente, no sé del centro, pero su mesa y su alacena siempre ha estado llena. Entonces es su favor, es su gracia, es su amor. La gracia es el mismo don de Dios, ¿sabe? Que eleva al hombre humano, al hombre natural, a lo sobrenatural. Haciéndolo primeramente cuando lo sube a lo sobrenatural, lo primero, cuando la gracia cae sobre un hombre y una mujer, cuando esa gracia cae, que es ese don que lo eleva de lo natural a lo sobrenatural, lo primero que recibe es algo especial, haciéndolo hijo. Lo primero que nosotros recibimos es herencia como hijos.
porque no éramos hijos, pero la gracia, por gracia, soy salvo. Su salvación nos hizo hijos. Lo primero es haciendo los hijos de Dios. Eso es lo primero, que cuando la gracia cae sobre nosotros. O sea, usted es hijo de Dios, quiere decir que la gracia del Señor está sobre ti. Así, y lo otro, lo hace partícipe de la vida de Dios. Wow, si nosotros pertenecemos a su familia, ¿qué nos puede hacer falta? Si Él es nuestro pastor, si Él es tu pastor, ¿qué te faltará? Dice, nada. Y ahí de una vez donde dice que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Ya la bendición te va a alcanzar, ya la bendición te persigue, amado. Así que la gracia de Dios no se refiere únicamente al perdón de pecados, vuelvo y se lo repito, no se refiere solo al perdón de pecados, sino también a la salvación del hombre, y además te enseña a rechazar los deseos mundanos. ¡Wow! La gracia me enseña, la gracia me capacita. ¡Qué regalazo el que nosotros tenemos! Nos hace hijos de Dios, nos reconcilia con el Padre, la gracia. Nos dio salvación, pero también, ¿saben? Nos hizo partícipes de la vida de Dios. O sea, podemos entrar en su altar, podemos entrar en su presencia, podemos entrar en Él. Van dos regalos, ¿cierto? Y también, aparte de eso, nos ayuda a rechazar lo inmundo. La gracia del Señor nos ayuda a que nos enseña que nosotros rechacemos lo mundano, que rechacemos todo acto impuro. Van tres regalos. Bueno, en sí, y termino con esto, en sí la gracia es una virtud. Don, virtud. ¿Y de quién? ¿Quién viene de Cristo? Es una virtud, por lo cual Dios te da algo que no te merecías, te da algo sin pedirte nada a cambio, porque no nos pidió nada, sino que entró a nuestra vida, murió por ti y por mí y nos rescató. Así que, amado, ¿cuánto hemos desperdiciado la gracia de Dios? ¿Por qué no has recibido tantas cosas? Porque no tenías el concepto claro de la gracia, de lo que puede ella hacer por ti, de que saber que es un don, ¿saben? Que te da elegancia, que te da, ¿sabe qué? Te cambia de posición. Cuando la gracia cayó sobre la humanidad cambió de posición, de muerte a vida, de pobre a rico, de ser huérfano a tener familia. Eso hizo la gracia. Cuando nosotros de verdad entendemos que la gracia llega por... ¿Sabe por qué llega la gracia? Por creer. La gracia llega por fe, por creer y por aceptar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por toda la humanidad. Por eso nos llega la gracia. Cuando realmente creemos y cuando hemos aceptado que Cristo es nuestro Señor y que murió en la cruz por ti y por mí. Sencillamente por eso se recibe. No hay que hacer nada para ganar la gracia. Simplemente creer que Jesucristo es el Señor. Por eso llega la gracia. La gracia de Dios es más allá que solo el perdón. Porque yo puedo pedir perdón, pero puedo volver a pecar. Así que significa ahí está la clave. ¿Sabe qué significa la gracia? Que es más allá del perdón. Significa la influencia divina sobre el corazón del hombre. Eso significa la gracia. La influencia divina sobre el corazón del hombre. Porque cuando esa gracia, cuando esa divinidad cae en el corazón del hombre, hay vida. Y fue así, la gracia, Jesucristo cayó en nuestro corazón, nos dio vida y vida eterna. La divinidad, el cielo se abre y la divinidad cae sobre tu corazón, eso se llama gracia. Cuando la divinidad cae sobre tu corazón, eso se llama gracia. ¿Y cómo se ve reflejada? Hasta adentro, ¿sabes? Se ve el reflejo en tu vida y en mi vida. En la manera como estamos. La gente dice, ay, pero es que usted sí, el mundo cuando le dice, usted sí nació fue como un bulto de sal, todo le sale mal. Entonces yo puedo decir, perdone la palabra, pero es una persona desgraciada. Y la Biblia dice, ay, qué vida tan desgraciada. Y viene diciendo,
¿Sabe una cosa? La gente repite y repite. ¿Sabe? Repita. Acepte a Cristo. Crea que Él es tu Señor y su vida será agraciada. Llena de gracia. No tienes que hacer muchas cosas para eso. Así que, amado, por tanto, la gracia de Dios se refiere al poder que Dios nos da. ¿Sabes qué es? Gracia es el poder que Dios te da, ¿sabe? Para dejar de practicar la inmundicia. ¡Wow! Acuérdense que poder es ¿qué? Capacidad. Entonces Dios, la gracia es la capacidad que Dios te da para dejar de pecar, de practicar el pecado y vivir una vida santa día tras día. Porque día tras día la gracia se derramó sobre ti. Día tras día la capacidad está sobre ti. Amados, no recibamos en vano la gracia de Dios. Cierre sus ojos, que no sea en vano la gracia que has recibido. Rey precioso, Rey maravilloso, te damos las gracias por esa divinidad sobre mi corazón. Dígale: oh Señor, hoy he entendido que mi corazón necesita ser revestido y lleno de ese favor, de esa gracia tuya, que donde cuando yo hable tu gracia, que cuando yo llegue vean tu gracia. Hoy, Señor, puedo creer que es tu favor a mi favor, es tu favor a mi favor, Señor. Gracias, porque todo lo que voy a emprender a partir de hoy, Señor, no soy yo quien lo hace, sino es tu favor abriendo puertas, es tu favor abriendo puertas a favor del pueblo, es tu favor abriendo puertas a favor de tus hijos. Señor, hoy declaro que tu favor, tu gracia, tu regalo, ese don inmerecido, Señor, hoy en el nombre de Jesús, que esa benevolencia, ese beneficio, Señor, hoy en el nombre de Jesús, ese beneficio a favor de tus hijos, cae sobre la iglesia. Hoy, Señor, somos transformados por tu gracia, hoy somos salvos por tu gracia, hoy lo que recibimos es por tu gracia. Hoy estoy parada aquí por tu gracia, por tu favor, porque si a ti no te hubiera placido, no me hubieras puesto llenado de gracia delante de un pueblo. Señor, hoy en el nombre de Jesús, hoy que tu gracia, ahora oro, aún por la salud, por aquellos que están quebrantados de salud, que tu gracia les arrope, porque aún dice que la oración con fe salvará al enfermo, sanará al enfermo, en el nombre de Jesús. Que eso, por tu llaga, por lo que tú hiciste en la cruz, esa gracia la arrope el pueblo, esa benevolencia arrope el pueblo. Aquel que está enfermo hoy se levante, Señor, y sea revestido de elegancia, de armonía, Señor, sea revestido de un mover diferente, que se levante de esa cama, en el nombre de Jesús. También aquellos, Señor, que no tienen un empleo o que están metiendo una hoja de vida, hoy oro, Señor, para que tu gracia, con toda la autoridad que tú has dado, y como profeta, Señor, yo vengo hoy a declarar que esa hoja de vida es escogida, que esa puerta cerrada se abre hoy en el nombre de Jesús. Que hoy, Padre, ese negocio produce en el nombre de Jesús. Hoy que donde quiera que ponga las manos, la palabra dice, Señor, y hoy bendigo al pueblo con esa palabra que dice que donde ponga las manos, todo lo que tus hijos toquen prospera en el nombre de Jesús, porque es tu gracia, es tu favor, es tu benevolencia, Señor, es tu don, Señor. Hoy en el nombre de Jesús declaro que esa virtud arropa a tu iglesia en el poderoso nombre de Jesús. Hoy la gracia, la divinidad sobre el corazón del hombre, sobre el corazón tuyo. Hoy declaro que tu corazón recobra vida, que es por la gracia, que es por la gracia. El favor de Dios está sobre ti, por cuanto te ha ungido el Señor, te ha llenado de gracia, te llenó de aceite, te llenó aún de capacidad, te llenó de dones, te llenó de talentos. Hoy en el nombre de Jesús, la gracia va delante de ti, abriendo caminos. Lo bendigo, amado, y declaro que el bien de Jehová y su gracia, que es su favor, ese bien y esa benevolencia va delante de ti como poderoso gigante. Amado, lo bendigo y declaro el bien de Jehová sobre ti. Lo amo mucho y nos vemos en el nombre de Jesús.